Antes de comenzar nuestro curso, hagamos una oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame y consuélame. Revélame los deseos del Padre y dame a conocer lo que el amor eterno desea en mí. Dame a conocer lo que debo realizar, lo que debo comprender, lo que debo sufrir, lo que en silenciosa modestia y en oración debo aceptar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad, pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuo sí a los deseos del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. La clase pasada estuvo un poquito, tal vez, entre que el sonido no estaba nada bien, estuvo un poquito complicada. ¿Qué fue lo que vimos la clase pasada? Bueno, vimos del hecho sinóptico, justamente algunos ejemplos de cómo los evangelios son semejantes, cómo las perícopas, las parábolas pueden ser semejantes, completamente semejantes, o como también vimos, con diferencias apreciables o semejantes con diferencias notables. Vimos estos ejemplos de estas perícopas, de estas parábolas. Creo que, bueno, me parece que fue muy interesante y nos dejó muy claro cómo es que sucede el hecho sinóptico. Hoy lo que quiero contarte es que, bueno, pues al tener tantas semejanzas los evangelios, algunos de los primeros cristianos, de los notables primeros cristianos, quisieron reunir, recabar los tres evangelios sinópticos en uno solo, para que leyendo uno solo pudiéramos tener conocimiento de los tres. No es difícil pensar que alguno de ellos dijera, ¿para qué leer tres distintos que son tan iguales? Pues hagamos con los tres uno solo. Y hubo muchos esfuerzos para lograrlo. Y eso es lo que hoy con lo que voy a comenzar la clase de hoy. Estás viendo la presentación y gracias, Anita. Y me estás viendo a mí en un recuadro pequeñito. Muy bien. El primer digamos, más antiguo intento que hubo en la iglesia antigua de unir los evangelios sinópticos en un solo cuerpo fue pues de Tasiano. Es un hombre sirio, estamos hablando hacia el año 172 después de Cristo, desde luego que es un sirio relevante, pues es discípulo de San Justino, y Tasiano lo que hizo fue una sola versión de los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan, incorporándolos en una sola versión que se llamó el Diatessaron y que se vende, hoy día lo puedes encontrar en esta colección de Divesa. Justamente, creo que la clase pasada les comenté de esta colección que venden en Clavería de puras vidas de Cristo. Pues una de ellas y la más importante, la más antigua, es de Tasiano y lo que hace es un intento de unir los evangelios en uno solo. Esta versión de Tasiano no se utilizó en las comunidades católicas griegas ni latinas, sino en la comunidad siria hasta el siglo V, lo que lo hace una obra muy importante, aunque tú y yo no la hayamos escuchado antes y nunca la hayamos leído, es una obra muy importante. Yo te presento aquí el tomo de Divesa, porque bueno, ya es la colección que yo tengo de Vidas de Cristo y que sé que se puede encontrar en Clavería por si en algún momento te interesa. Sí creo que es apasionante leer las diferentes vidas de Cristo y esta pues siendo la más antigua y además que utilizó como fuente los cuatro evangelios, pues viene a ser muy importante, ¿no? Y por eso te la pongo aquí
en la pantalla. Si tú no vives en la Ciudad de México y quisieras acceder a algún libro de clavería, me parece que tienen también la venta en línea y te lo pueden mandar. Hoy día casi podemos obtener todos los libros que queramos en Internet. Bien, ¿cómo hizo Tasiano esta unión de los cuatro evangelios? Pues utilizó la cronología de Juan. Digamos que el Evangelio de San Juan fue su columna vertebral y fue rellenando, ¿verdad? Y metiendo los contenidos de los otros evangelios en la cronología de Juan. Del libro de Tasiano, del texto original de Tasiano, solamente se conservan fragmentos, no se conserva completo y eso es razonable pues debido a su antigüedad. Creo que vale la pena conocerlo. Creo que de estos ejemplos hay muchos, pero para mi gusto, es uno de los más importantes. Como les he platicado, los evangelios tienen concordancias importantes en cuanto a la tradición, es decir, al contenido obtenido por las fuentes, aunque en cuanto a la redacción haya diferencias. Hay grandes concordancias y por eso se ha tratado de hacer un solo texto con las concordancias de los evangelistas. El mismo San Agustín, en el año 396, intentó hacer una concordancia uniendo los evangelios. Y no lo hizo nada más por gusto, lo hizo porque ustedes saben que San Agustín dedicó gran parte de su inteligencia, de su capacidad de razonamiento y su conocimiento de la fe a combatir algunas herejías, sobre todo herejías que se pronunciaban en contra de la divinidad de Jesucristo y de la legitimidad de los evangelios. Y es entonces que San Agustín escribe una obra muy extensa de 4 libros, una obra muy grande, como suelen ser las obras de San Agustín, que se llama De Consenso Evangelistarum. En latín, en español, la concordancia de los evangelistas. Y lo hace San Agustín para combatir estas herejías que empezaban a surgir. Aquí te pongo otra vez la fotografía de un texto, pues, en inglés. Seguramente se podrá conseguir en español. Esta es una colección bonita también que se llama Forgotten Books, que se puede encontrar, y es los 4 tomos, aquí nada más te estoy presentando el tomo 4 de la obra de San Agustín, en la que intenta unir las concordancias de los evangelistas. ¿Cuáles son estas herejías que Agustín intentó combatir con esta obra tan importante? Bueno, que como siempre surgieron personas que, viendo las diferencias que había entre los evangelios, pues argumentaban que no podían ser palabra de Dios si tenían esas diferencias. También empezó a correr la voz de que al existir estas diferencias, entonces no era palabra de Dios, y como Jesús no los había escrito, es decir, no era él el autor físico de los evangelios, pues no deberían de ser tomadas como palabra de Dios. ¿Cuántas obras modernas nos dicen justamente esta herejía? Bueno, pues con ese fin es que San Agustín escribía sus obras. Y la tercera herejía es que la divinidad de Jesús se produjo como una interpretación de sus seguidores posteriores a la vida de Jesús. Es decir, que Jesús no se hubiera presentado como Dios, sino que eso fue un invento de sus seguidores para fundar una organización de poder como fue la Iglesia Católica. Estas 3 herejías fueron las que quiso San Agustín combatir. Entonces, por eso es que San Agustín realiza esta obra tan extensa, intentando hacer de los 4 evangelios un evangelio solamente. ¿Cuál es la argumentación de San Agustín para esta obra? Miren, porque es importante conocerlo. Antes que nada, San Agustín
se pronuncia porque San Mateo, el Evangelio de San Mateo, fue para él el primer evangelio. Claro que los estudios han estado aumentando, imagínense, desde San Agustín acá, cientos de miles de estudiosos de la escritura nos han ido llevando por otro derrotero, pero es importante saber que San Agustín se pronunció en favor de que San Mateo era el primer evangelio. Él nos dice que este evangelio fue escrito en hebreo. Tristemente no conocemos el texto en hebreo al que se refiere San Agustín, pero lo que es importante y me parece relevante en nuestro estudio es que San Agustín recalca o subraya que el Evangelio de San Mateo es una narración inspirada por el Espíritu Santo para resaltar la estirpe real de Jesús. Y eso quizá lo quieras tú escribir al principio de tu Evangelio, del Evangelio de San Mateo, porque esto es importante. Porque si tú cuando leas el Evangelio de Mateo, podrás irte fijando cómo algunos pasajes están dirigidos hacia subrayar esto. Jesús es de la estirpe real de David, es decir, tiene legitimidad dentro de las promesas del Antiguo Testamento, de las profecías del Antiguo Testamento. Nos comparte San Agustín que el Evangelio de Lucas está orientado fundamentalmente a resaltar la estirpe sacerdotal de Jesús. Es decir, que por el Evangelio de Mateo nosotros recibimos que Jesús es rey, por el de Lucas que es sacerdote. La estirpe sacerdotal de Jesús que viene de la estirpe de Aarón, de la estirpe de Melquisedec y que es entonces capaz de heredar la estirpe sacerdotal a los suyos. Y por último, que el Evangelio de Juan está dirigido, encaminado o inspirado por el Espíritu Santo para anunciar la divinidad de Jesús. Este hombre que fue ser humano, que fue rey, según el Evangelio de Mateo, sacerdote, según la orientación de Lucas, y Dios, según la orientación de Juan. Lo que no significa que no venga la estirpe sacerdotal en Mateo, en Juan o en Marcos, claro que sí, pero lo que nota San Agustín es que aunque los queramos juntar a los evangelios en un solo corpus, cada uno tiene una intencionalidad del Espíritu Santo particular en su transmisión. Y esto a mí me parece sumamente importante. Jesús se presenta desde su estirpe real, sacerdotal y divina de distinto modo en los evangelios. Y lo más bello de esto es que al venir Jesús a cumplir el reino de Dios, al traernos el reino de Dios, nos trae a los simples mortales como tú y como yo, que no somos del pueblo elegido, por medio del bautismo, la posibilidad de participar de la estirpe real, de la estirpe sacerdotal y de la estirpe divina de Cristo. Evangelios, nosotros somos reyes, sacerdotes y participamos de la divinidad de Cristo porque Él nos ha participado de su vida divina. Y esto lo vamos a ver claramente en los 4 evangelios. Bueno, esta obra de San Agustín en el siglo XVIII fue puesto fuertemente en duda que realmente fuera una obra de San Agustín. Se los digo por cultura general, pero bueno, también, por otro lado, yo pienso, ¿qué cosa de la fe no fue puesta en duda en el siglo XVIII? Casi
absolutamente todo lo que tiene que ver con la fe en el siglo XVIII fue puesto en duda. Si es de San Agustín o no es de San Agustín, yo no lo sé ni lo puedo argumentar, ni tengo el conocimiento para hacerlo. Así que lo que quiero yo resaltarte de esta obra, sea de quien sea, es justamente el poder encontrar en nuestros evangelios esta mirada. Y para eso te pido que tomes tu Biblia y que marques en el Evangelio de Lucas, de Juan y de Mateo esta visión que resalta claramente San Agustín. A partir de la Reforma del siglo XVII van a aparecer diferentes autores con diferentes teorías sobre el origen de los evangelios sinópticos. No creo que sea importante que lo anotes. En realidad vas a ver nombres y apellidos muy difíciles para anotar para nosotros los de habla hispana, pero lo que yo quiero no es tanto que te lo lleves en un apunte, sino que te des cuenta, seas consciente de estos esfuerzos que hubo de interpretar el origen de los evangelios. ¿Por qué? ¿Por qué me importa esto? Porque un día sale una película donde sale un actor famoso que está persiguiendo encontrar el Santo Grial y entonces esa película sale un arqueólogo que habla de historiadores verdaderos, que tienen ciertas tesis, y a veces en esta cultura tan intensa del cine y las series que tiene nuestra generación, confundimos la leyenda con la realidad y creemos que lo que nos está presentando el libro, la película o la serie es verdad nada más porque utilizan nombres verdaderos. Y al rato nuestra cabeza y nuestra fe está hecha una madeja de bolas. Bueno, el primero es este Gottfried Eichhorn en el siglo XVIII, del 1752 al 1827 vivió él y escribió una obra que se llamó Introducción al Nuevo Testamento. Bien, en esta obra, Gottfried nos dice que hubo un evangelio primordial, un evangelio primero, escrito incluso en arameo, y que esta obra sirvió como base a los que nosotros conocemos, a los 4 evangelios. ¿Por qué es importante que haya dicho esto? Porque, bueno, él, desde el protestantismo, que hay una desconfianza a las fuentes de los libros aprobados por la Iglesia Católica en la Biblia, pues él dice, hace un estudio obviamente lingüístico, gramático, de las traducciones, de cómo fueron generándose las traducciones, y él dice, según él comprueba con estos estudios, no nada más lo dice de su ronco pecho, sino que hace una comprobación de estudio lingüístico para decir que él cree, parece ser, que todos los evangelios, los 4 evangelios, vienen o están basados en uno que fue escrito primordialmente en arameo. Hay una objeción a esta teoría. La objeción es que nadie ha visto nunca ese texto, no hay indicios de ese texto, ningún padre de la iglesia menciona semejante texto, es solamente una teoría de Gottfried, basado en sus estudios. Hay otro Gottfried, Johann Gottfried Herder, él que vivió de 1744 a 1803, tiene otra obra a la que tituló Sobre el Redentor de los hombres según nuestros 3 primeros evangelios. Johann Gottfried se basa aquí en los 3 sinópticos. Y dice Gottfried que de hecho, Johann Gottfried, existe una obra primordial, aramea, pero oral. Por eso no la encontramos escrita. Él dice que es oral y que esta obra oral en arameo, fue puesta posteriormente en griego. Y también hay una objeción a la teoría de Johann Gottfried, y la objeción es que esta tesis no ha podido ser probada. No hay manera de probar que el escrito griego tenga como fuente una fuente en arameo. Bien, hay un argumento contra estas 2 tesis que es un argumento muy fuerte, y es
el inicio del Evangelio de Lucas. Tal vez quieras volver, ya lo leímos, pero tal vez quieras volver para que nunca se te olvide al primer capítulo y primer versículo del Evangelio de Lucas. Vayamos a él. Lucas 1:1. Veamos cómo comienza Lucas su obra. En lo que los biblistas llaman prólogo. Dice así: ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido, tal como nos lo transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra, también yo he pensado, ilustre Trófilo, escribirte todo por orden y exactamente, comenzando desde el principio. Así comprenderás con certeza las enseñanzas que has recibido. Bien, Lucas nos dice que va a ordenar los acontecimientos que ha recibido de los testigos presenciales. Si Lucas hubiera tenido una fuente oral, aramea, ya sea escrita o ya sea oral, pues no hubiera necesitado ponerse a la tarea de ordenar lo que recibió de los testigos presenciales. Así que esta es la argumentación principal contra las tesis de estos dos Gottfried. El problema que nos traen estos pensadores del siglo XVIII es que al decir que había fuentes orales o escritas previas a los evangelios, están infiriendo que los evangelistas entonces no son escritores, sino que son compiladores. Es decir, personas que reunieron la información que ya estaba, la compilaron y la ordenaron. Y pues esto se va a someter a discusión, no solo desde las trincheras protestantes, sino también dentro de la Iglesia Católica. En realidad, los 4 evangelistas son escritores o son compiladores. Veamos. Friedrich Daniel Ernst, y no voy a pronunciar el apellido porque lo haría yo muy mal, pero bueno, Federico Daniel, nos dice que los apóstoles y seguidores de Jesús, o sea, es decir, no solo los apóstoles, sino que los seguidores de Jesús pusieron por escrito algunas palabras y hechos, como sugiere Lucas en su prólogo. Es decir, que Lucas se hubiera enfrentado a escritos de apóstoles y seguidores de Jesús. Dice también que los evangelistas lo que hicieron fue compilar estos escritos y ordenar los fragmentos. De modo que, para Friedrich Daniel Ernst, los evangelistas son, en realidad, coleccionistas y compiladores, pero no son escritores. ¿Cuál es la objeción que los biblistas católicos tienen contra esta teoría de Friedrich Daniel? Que el que los evangelistas fuesen compiladores y no escritores no explica las secuencias textuales, es decir, que los 3 sinópticos tengan esta secuencia en los textos tan similares y tampoco que conserven el mismo orden, de manera que no comprueba la secuencia textual ni el orden. Puede ser simplemente, ¿verdad?, una coincidencia. En cuanto a la dependencia literaria, cómo un texto depende del otro y del otro, cuestiones de las cuales también ha habido muchísima discusión. Nos dice Johann Jacob Griesbach que Mateo también, igual que San Agustín, es el evangelio más antiguo. Él opina que primero fue Mateo, después Lucas y después Marcos. De hecho, este autor piensa que Marcos es un resumen de Mateo. Tenemos a Karl Lachmann,
también siglo XVIII, pues es el siglo en el que se dudó de todo. Él nos dice que Marcos es el evangelio más antiguo porque hay perícopas semejantes entre Mateo y Lucas que están en Marcos. De modo que Mateo y Lucas se basaron en Marcos. Y esta tesis de Karl Lachmann es la última, la más reconocida, la más aceptada, de la cual ya hablamos, que Marcos es fuente de Mateo y de Lucas. Bien, lo que quiero mostrarles es que hay tantas teorías, se han dicho tantas cosas y es importante saberlos. Pero a partir de la teoría de Lachmann es que se va concretando la teoría de las dos fuentes de las que ya les hablé hace algunas clases. Christian Hermann Weiss, ya en el siglo XIX, sostiene la prioridad del Evangelio de Marcos. Dice, el Evangelio de Marcos es la fuente primera y es prioritario sobre los otros. Y él habla de una serie de dichos conocidos que retomaron Mateo y Lucas. Es decir, que Mateo y Lucas pusieron de su cosecha dichos sabios, bagaje de sabiduría que se conocía en la época para introducirlo en sus evangelios. Esos dichos sabios los llamó Weiss, los llamó Logienkel. Tampoco lo voy a pronunciar bien seguramente, pero aquí se los pongo por escrito, así los llamó. Esta palabra, como cuesta trabajo pronunciarla, más aún escribirla, en los textos doctos se empezó a abreviar con la Q, según la palabra kel. Y entonces a esta fuente de dichos sabios que Mateo y Lucas incorporaron a sus evangelios, se le llamó la fuente Q, porque Q está en lugar de la palabra logienkel, que se abrevia con Q por Kel, precisamente. Entonces, de ahí la teoría de la fuente Q, de la que ya hablamos en otra clase. La fuente Q, que yo les decía, nunca nadie ha visto, no hay ninguna prueba de que haya existido, los primeros cristianos jamás hablaron de ella y pues otra vez es una teoría. Quizá la teoría más aceptada entre los exégetas modernos. Ya les decía yo que esta teoría, de alguna forma, niega la posibilidad de que el Espíritu Santo haya podido transmitir a los tres sinópticos la misma historia. Y habemos algunos chismosos, que no somos más que eso, y nuestra opinión no vale más que de chisme, que nos atrevemos a creer que el hecho sinóptico es inspiración del Espíritu Santo. Dentro de la tradición sinóptica vamos a encontrar diferentes formas literarias que tenemos que estudiar, que es muy importante conocerlas para reconocerlas en nuestra lectura bíblica. Y es mejor que las veamos ahora desde antes a que yo me vaya tropezando en el camino con las explicaciones. Por eso, a las personas que me hablan, que me dicen que quieren entrar al curso, les digo, sí, claro, cualquiera puede entrar en cualquier momento, pero es necesario ver las clases anteriores para que puedas realmente ir creciendo en el conocimiento poco a poco y vayas entendiendo, porque si no se va a volver muy complicado. ¿Listos para trabajar? Vamos a encontrar en el Nuevo Testamento palabras de carácter sapiencial. ¿Qué significa eso? Palabras que expresan el bagaje de sabiduría que se viene arrastrando en el pueblo elegido desde el Antiguo Testamento. Sí, vamos a escuchar a Jesús hablar en sus parábolas, en sus consejos, lo vamos a escuchar hablar
con palabras del Antiguo Testamento. Palabras que brotan de la tradición sapiencial del Antiguo Testamento, es decir, de la sabiduría que viene arrastrando el pueblo elegido desde el principio del mundo, desde el Pentateuco, los libros de jueces, los libros de reyes, los libros históricos, Ruth, Job, los libros sapienciales, ¿verdad? Todos esos libros del Antiguo Testamento son palabras de sabiduría dadas a los hombres por revelación en receptáculos, en recipientes de barro, que son seres humanos. Y así se ha ido generando esta sabiduría, ¿verdad? Brindada por Dios y digerida por los hombres y puestas en el libro por los hombres. Llama a la iglesia, llaman los estudios bíblicos tradición sapiencial del Antiguo Testamento. Es decir, que las palabras de Jesús hunden sus raíces en la sabiduría del Antiguo Testamento, porque utiliza las palabras, porque utiliza los ejemplos de la sabiduría ancestral. Jesús mismo, como hombre, las trae de su conocimiento de la sabiduría ancestral, pero cuando esas palabras de su conocimiento ancestrales caen en un recipiente que es divino porque Jesús era Dios, entonces ahí es como se nos brindan como palabras sapienciales, humanas y divinas. Quien expresa estas palabras, es decir, Jesús, es un judío inmerso en el ambiente cultural de su pueblo y nos habla con la cultura de su pueblo, con la sabiduría de su pueblo, con el conocimiento de su pueblo y también, desde luego, con la sabiduría divina que tiene como alguien que es todo Dios. Recuerda que lo recibido se recibe al modo del recipiente y Dios y Jesús es todo hombre y por eso recibe cultura de los hombres y es todo Dios y por eso también nos presenta completamente su divinidad. Pero no podemos perder de vista que él va a hablar como un judío de su tiempo. Muchas de sus palabras, de sus intervenciones en la sinagoga, entre las multitudes, con los enfermos, con sus discípulos, van a estar formadas de principios y refranes. A lo mejor recuerdas tú que nuestros abuelos hablaban con principios y refranes. Cada vez son menos los principios y refranes que se utilizan. ¿Por qué? Porque cada vez memorizamos menos la sabiduría. ¿Por qué? Porque tenemos aparatos que nos ayudan a no memorizar y entonces ya no memorizamos. Es un hecho absoluto. Antes memorizábamos teléfonos, hoy no nos sabemos ni el de nuestro celular. Bueno, la sabiduría se transmitía de generación en generación a base de la memorización de principios y refranes. Así que es lo particular del mensaje de Jesucristo está lo podemos encontrar, lo podemos rastrear en los principios y refranes de su tiempo. Porque la educación estaba basada en el antiguo Israel, en eso, y por eso vamos a encontrar en el Antiguo Testamento libros completos dedicados a principios y refranes, como, por supuesto, el libro de Proverbios, el libro del Eclesiástico, el Eclesiastés y Sabiduría. Algunas de ustedes pues cursaron conmigo un pequeño curso de Antiguo Testamento y los vimos uno por uno, pero algunos de ustedes no. Entonces me gustaría darte tiempo que abras, por favor, el libro de los Proverbios y lo veas por ti mismo y puedas ver cómo este libro son principios y refranes. ¿Dónde lo vas a encontrar para darte una idea? Pues después de los profetas, después de los salmos, del cantar de los cantares, está el libro de Proverbios. En tu Biblia de Schweckel vas a encontrar la primera colección de los Proverbios en la página 1519. Y comienza Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y educación, para entender máximas inteligentes,
Es decir, en los proverbios y en los refranes está la inteligencia recopilada por generaciones y generaciones para obtener una educación acertada, justicia, derecho y rectitud, para enseñar sagacidad al incauto, saber y reflexión al muchacho. ¿Lo escucha? ¿Quién escucha los proverbios y refranes? El sensato y aumenta el saber. El inteligente y adquiere destreza. Para entender proverbios y refranes, máximas y enigmas. Respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la educación. Bueno, creo que esta introducción a proverbios, que es la finalidad de los proverbios, lo dice todo. Este era el modo de educar en el antiguo Israel. Quiero que vayas ahora, después de este libro de Job, y después del libro de Job vamos a encontrar el libro del Eclesiastés. El libro del Eclesiastés que fue escrito por el Coelet, el hijo de David, un judío notable, escribe este libro del Eclesiastés. Y vamos al capítulo 1, versículo 1, página 1640. Discurso de Coelet, hijo de David, rey de Jerusalén. Pura ilusión, dice Coelet, pura ilusión, todo es una ilusión. Otra traducción dice, todo es vanidad, todo es vanidad, todo es vanidad. Bien, y entonces comienza el libro del Eclesiastés, ¿verdad? A manejar toda la sabiduría que se tenía en ese tiempo por diferentes temas, ¿no? Se ve por diferentes temas, el trabajo, la injusticia, las promesas, las autoridades, las riquezas, la mujer, el consejero real, el destino humano, más vale maño que fuerza, después proverbios varios, algunas palabras sobre el riesgo, la juventud y la vejez, y después un epílogo. Un libro no es muy largo, apenas 12 capítulos. Ponlo en tu tarea, en tus libros por leer. Antes de esa novela que quieres leer, no dejes de leer un libro lleno de sabiduría, el Eclesiastés, escrito por Coelet. Ahí donde termina el Eclesiastés, le sigue el Eclesiástico en la página 1654. Está el Eclesiástico, está escrito por Sirá, por Ben Sirá, el hijo de Sirá. Bueno, este libro comienza, ¿verdad? También con una serie de consejos sabios escritos a modo de dichos. Toda sabiduría viene del Señor y está con Él eternamente. Claro, el camino a la sabiduría es siempre el camino al Señor. No es conocer por conocer, no es saber por saber, para ser vanidoso, para ser mejor que los demás, para sentirse superior. Es saber porque en la verdad y en la sabiduría se encuentra uno con Dios. Y entonces el libro del Eclesiástico, escrito por Ben Sirá y también conocido como el Siráside, generalmente en la traducción de la Biblia de Jerusalén se le menciona como el Siráside, porque ya ven que Eclesiastés y Eclesiástico se pueden confundir. Uno se abrevia SL y otro SLO. Y algunos biblistas, para que no haya esta confusión, prefieren referirse a ellos como el Coelet y el Siráside, que son sus autores, ¿verdad? Y bueno, este libro eclesiástico es maravilloso. Recuerdo que en mi grupo lo estudiamos, nos tomó casi un año, ¿verdad? Estudiarlo por temas, lo estudiamos nosotros, yo lo dividí por temas para que fuera más fácil, sobre los amigos, sobre cómo hablar, sobre cómo portarse en las fiestas, en las comidas, sobre cómo debe ser el trato con las mujeres, con los gobernantes. Mucho se habló en este libro sobre la soberbia, la humildad, cómo tratar a los enemigos, cómo tratar a los amigos, a los ricos, a los pobres, ¿verdad? Cómo relacionarse con la sabiduría, si Dios castiga o no castiga, sobre el origen de todas las cosas, sobre cómo es Dios, cuáles son sus características.
de verdad, qué son los amigos, cómo debe ser la educación a los hijos, quiénes son los necios, incluso sobre la sexualidad, qué hacer con la pasión sexual, cómo tratar a la mala mujer, dice aquí, ¿no? En las bienaventuranzas, ¿quién es la mujer buena? ¿Cómo tratarla? ¿Cómo tener una mujer buena? ¿Cómo todo el que comete mal se le regresa el mal? Sobre la calumnia, la educación de los hijos. Bueno, este es un libro mucho más largo. Después del libro del eclesiástico, que tiene, ahorita te digo, 50 y cuántos capítulos, me parece que son 50, no, 51 capítulos, mucho más largo. Tenemos el libro de la sabiduría. Este también lo toqué yo por temas. También tiene máximas, también tiene refranes, no es tan largo como el eclesiástico, apenas 19 capítulos, pero fíjate tú, 4 libros del Antiguo Testamento dedicados expresamente a principios y refranes. Así que, pues por eso se explica que nuestro Señor Jesús hable muchas veces con esta figura literaria del principio y del refrán, y que lo haga con el fin de que tú recuerdes para siempre el principio y el refrán y puedas hacer tuya la sabiduría. ¿Quiénes enseñan los principios y los refranes en el pueblo de Israel? Pues las personas mayores. Es la experiencia de los ancianos en donde se encuentra la sabiduría. Jamás en la fogosidad, ímpetu y ganas de los jóvenes. Son los que ya han vivido, los que ya han caído, los que se han levantado, los que han transitado por la senda, los que pueden darnos los mejores consejos. Y ellos son los que brindan a los jóvenes esta enseñanza por medio de principios y refranes. ¿Qué son los principios y refranes? Son frases que no explican su contenido, que por sí mismas se explican a modo de sentencias. Pero no pierdas de vista que Jesús, aunque es un hombre que repite frases, es Dios. Y entonces a esos principios y a esos refranes, Jesús les da una nueva profundidad, un nuevo impacto, los hace trascendentes. Y eso es la novedad primera que nos encontramos de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque hay personas, por ejemplo, que son, no sé, quizá educadas en el budismo, por poner un ejemplo, y un día se encuentran con el Nuevo Testamento y ubican y dicen qué frases tan llenas de sabiduría, como las de Buda o como las de tal otro pensador o tal otro iluminado. No, la diferencia en cualquier pensador y en cualquier iluminado y los principios y frases en la boca de Jesús es que adquieren un carácter trascendente y divino. Y eso es, digamos que, el push que Dios le da a través de nuestro Señor Jesús a la sabiduría humana que ya se conservaba en el Antiguo Testamento. Espero ser clara en mis explicaciones y no confusa, pero para evitarlo te quiero poner un ejemplo que puedes ver aquí en tu pantalla. Vamos a poner por un lado el Antiguo Testamento y por otro el Nuevo Testamento. El libro de los Proverbios, capítulo 10, versículo 4 nos dice: la mano perezosa empobrece, el brazo trabajador enriquece. ¿Te das cuenta cómo es esta máxima? ¿Cómo es este principio, este refrán? No hay lugar a discusión. El anciano puede perfectamente educar a su joven nieto que lo está viendo, que es flojo, que no se quiere parar a trabajar, que quiere que le caiga todo del cielo, que le hagan todo. Puede educarlo con un refrán que no viene de que el abuelo se lo inventó.
Es parte del bagaje cultural del pueblo de Israel, de la riqueza y el tesoro del pueblo de Israel, de lo que se ha aprendido por los años y los años y los años. Y entonces cuando ve al nieto tirado en el piso sin querer trabajar, le dice, la mano perezosa empobrece, el brazo trabajador enriquece. En pocas palabras le está diciendo, pues si tú quieres ser pobre, mantente en esa posición. Si tú quieres ser rico, párate a trabajar. Pero no es un regaño, no es una amonestación del viejo. Simplemente el viejo está repitiendo el principio y el refrán que no está puesto a discusión. Es inevitable. Ese es el poder, esa es la fuerza del principio y del refrán que los viejos conocían muy bien. Incluso las generaciones anteriores a nosotros las conocían muy bien. Estoy segura que tú como yo tienes quizá el recuerdo de alguna principio, algún refrán que te repetían cuando eras niño y que se te queda en la mente y en el corazón y que es un modo de educar maravilloso, muy eficaz y que existe antes de que siquiera existiera la rama de la pedagogía. ¿Qué hace nuestro Señor con este refrán en el Nuevo Testamento? Mira tú cómo lo potencia Jesús. Dice, pues donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Mateo 6:21. A ver, si tu tesoro está en descansar y no trabajar, pues más vale que ames la pobreza. Seguramente amas la pobreza. Si tu tesoro está en levantarte temprano y aprovechar el día y dar lo mejor de ti, tu corazón estará en la abundancia y en la riqueza. Jesús toma el refrán y lo potencia. No necesita repetirlo, pero lo que estamos viendo es que la sabiduría divina tomó la estructura de la sabiduría ancestral para expresar a los hombres lo que los hombres pueden comprender y para educarlos con su misma pedagogía. Por ejemplo, este método, es muy claro en el Nicarmopogua, ¿verdad? Como la Virgen de Guadalupe le habla a Juan Diego con su mismo lenguaje, con su mismo esquema de valores, de lo que Juan Diego entiende, en el lenguaje y en el tono que Juan Diego entiende. Eso es lo que Dios hace a través de nuestro Señor Jesús. Toma la sabiduría ancestral para brindarla en el mismo tono, pero potenciarla hasta el infinito. Y vemos cómo esta frase de Mateo 6:21 lleva el proverbio muchísimo más allá. Veamos otro ejemplo. Proverbios 10, versículo 19. Dice el proverbio antiguo, donde abundan las palabras, no falta el pecado. Algunas de nosotras habíamos de tatuarnos, ¿verdad? Este proverbio. El que habla mucho termina hablando mal de alguien, termina diciendo lo que no debe decir, termina expresando algo de lo que se arrepiente. Bueno, eso dice el proverbio antiguo. Veamos qué dice Jesús en el Nuevo Testamento. Les digo que el día del juicio deberán dar cuenta de cualquier palabra inconsiderada que hayan dicho. Jesús lo lleva mucho más allá. El que habla mucho dará cuenta de muchas palabras. El que habla menos dará cuenta de menos palabras. Sí, Jesús conocía el proverbio perfectamente, pero cuando el proverbio llega a su recipiente divino y lo recibido se recibe al modo del recipiente, de Jesús el proverbio sale elevado a la divina potencia. Cuidado, darás cuenta de todas tus palabras, sobre todo de las que son inconsideradas. Proverbios 16, versículo 1. El hombre hace proyectos en su corazón, pero el Señor pone la respuesta en sus labios. Hombre, que si lo habremos visto, sí, el hombre hace proyectos en el corazón, pero el Señor es el que tiene la última palabra.
Eso nos dice el proverbio del Antiguo Testamento. Así que ni te desgarres las vestiduras, ni te azotes contra las paredes, ni digas, ¿por qué a mí me pasa esto? No es justo, Señor. Si mi plan era bueno, si yo quería esto, ¿por qué no se puede? Uno podría hacer un drama y una pataleta, pero si conoces el refrán, sabes que así es planeado. El Señor te permite hacer planes en tu corazón. La última palabra la tiene Él. Lucas 9:62. Dice Jesús en el Evangelio de Lucas, nadie que pone a la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Se va hasta la eternidad. No estés volteando para atrás, lamentándote por tus planes, por tus intenciones, porque las cosas no salieron como tú te las propusiste, porque tú tenías un buen plan y mira nada más, todo se nos ha venido a caer y resultó otra cosa. Pon la mano en el arado y ve hacia el frente, porque si estás mirando hacia atrás, no eres apto para el reino de Dios. Hay que trabajar en el aquí, en el ahora, con lo que tienes en el aquí y en el ahora. Hacer lo mejor que puedas, porque tu misión y lo que Dios quiere de ti está en el arado de hoy a ahora, no en tus intenciones y tus planes pasados. Eso ya pasó, eso ya no existe, ya no lo tienes contigo. Lo único que tienes es el día de hoy y el aquí y el ahora. Pues podemos ver entonces cómo a partir de la sabiduría ancestral, nuestro Señor Jesucristo nos brinda la sabiduría divina en la clave antigua, por llamarlo de alguna manera. Eso es en cuanto a los refranes y a los dichos. Pero también Jesús habla con palabras de exhortación. Es decir, nos exhorta a vivir en un sistema de valores, que comparte Jesús con la gente, con su pueblo, ¿no? A vivir dentro de un sistema de valores. Esto no es muy popular hoy día porque con el relativismo imperante lo que se busca es que cada quien tiene su verdad. Y es bueno lo que para cada quien es bueno y es malo para lo que cada quien es malo, porque según la ley nueva de la nueva interpretación de la tolerancia, pues tolerancia es que cada quien haga lo que le da la gana siempre y cuando no afecte al de junto, ¿no? Digo la nueva ley de la tolerancia porque no siempre se ha definido la tolerancia de la misma manera. Santo Tomás de Aquino decía que la tolerancia era soportar con buen ánimo un mal inevitable. Hoy día la tolerancia parece ser más bien una actitud de indiferencia a todo lo que no es como yo quiero que sea. La tolerancia es un concepto que ha ido variando, ¿no? Pues bien, Jesús nos exhorta a vivir dentro de un sistema de valores, que surge en y para temas cotidianos. Veamos el ejemplo con la escritura, porque es más fácil y más claro hacerlo de esta manera. Tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dice Proverbios 4:20, Hijo mío, atiende a mis palabras, presta oído a mis razones. Es decir, el anciano, por medio del proverbio, está exhortando al hijo a que ponga atención a sus palabras, porque sus palabras tienen razones. Es por eso que te exhorto, no nada más porque son mis palabras al modo autoritario, absurdo, sino porque en mis palabras hay razón, hay razón. Veamos cómo lo hace el Nuevo Testamento. Jesús en el Nuevo Testamento. Así pues, quien escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Es la misma sabiduría. Tomen mis palabras, porque mis palabras serán para ustedes seguridad. Construirán su vida sobre la roca. Son palabras de exhortación, en un caso en el Antiguo Testamento
en el otro caso, Jesús en el Nuevo Testamento. Lo que quiero decirte es que Jesús exhorta desde esa misma línea de exhortación que encontramos que hay en el Antiguo Testamento, el modo en que los ancianos exhortan a los jóvenes. Veamos otro ejemplo del Antiguo Testamento, el libro del Eclesiástico 22:13. No hables demasiado con el insensato, ni andes en compañía del necio. No nos escandalicemos. Aquí no dice que trates mal, ni que abandones, ni que no le hagas caso, ni de que no le ayudes al insensato y al necio. Dice que tengas mucho cuidado y no hables demasiado con el insensato, ¿verdad? Porque pues puede ser que se te pegue su insensatez, ni andes en compañía del necio, porque se te pega la necedad. Nuevo Testamento, nos dice Jesús, va a ir mucho más allá, pero en la misma línea. Cuídense de los falsos profetas que se acercan disfrazados de ovejas y por dentro son lobos rapaces. Nos alerta, ten cuidado, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que ves es lo que hay. Hay falsos profetas que se acercan a ti como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así que ten cuidado y no estés demasiado tiempo con ellos. No vaya a ser que te conviertas en uno de ellos. Vemos palabras de exhortación en los dos casos, uno en el Antiguo Testamento y en el otro Jesús nos exhorta a tener cuidado con los falsos profetas. Antiguo Testamento, Proverbios 21, versículo 2. Al hombre le parece siempre recto su camino, pero es Dios quien pesa los corazones. Wow. Las personas siempre creemos que lo que estamos haciendo es lo correcto, porque hemos encontrado el modo de justificar todos nuestros actos incorrectos. Dice Proverbio, tú camina, pero te aseguro que es Dios quien pesa lo que hay en tu corazón. Nada más quiero ir al ejemplo del rey que invitó a unos a cenar, a un banquete, y ellos no quisieron venir, y nos decía el Evangelio de Lucas que todos ellos tenían una justificación para no asistir a la invitación, para no cumplir con la invitación. ¿Por qué se justificaron? ¿Por qué no fueron? Porque les parecía que estaba bien, que si había una justificación, no importaba que no se presentaran al banquete y dejaran su lugar vacío. Y así es como, entonces, el hombre plenamente justificado ante sí mismo camina por una senda completamente torcida. Y nos alerta el libro de Proverbios, ten cuidado con tus disculpas, con tus justificaciones, porque puede ser que creas que tu camino es recto y sea torcido. Veamos cómo lo potencia Jesús en el Nuevo Testamento. No juzguen para que no sean juzgados, porque ¿quién es el único que conoce lo que hay en el corazón? ¿Quién es el único que verdaderamente sabe si están justificados tus actos o no? Es Dios. No sabemos lo que hay en el corazón de nadie, de nadie. Entonces Jesús nos manda al principio de los principios. Así como tú crees que tus obras malas están justificadas, no te preocupes, Dios conoce tu corazón. Pero no cometas la barbaridad de querer juzgar el corazón del prójimo, porque solamente Dios conoce la rectitud de cada corazón. No vaya a ser que juzgues mal el corazón y tú termines siendo juzgado con mayor severidad. Bien, lo que estamos viendo aquí es que en el Antiguo Testamento había esta figura de la exhortación, las palabras de la exhortación de los viejos a los jóvenes. Y de la misma manera, Jesús exhorta al pueblo con la misma sabiduría, pero llevada a un nivel de trascendencia, a un nivel de importancia, de profundidad incalculable. Es decir,
nos lleva a tomarnos infinitamente en serio la sabiduría humana. Y aquí doy por terminada esta clase. Creo que hemos visto muchos conceptos que nos pueden ayudar a enfrentarnos al Nuevo Testamento con mayores herramientas para disfrutarlo más y para comprenderlo más. Espero de verdad que así sea, que no se hayan cansado mucho, que cada vez manejen con mayor velocidad su Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, y que nos deje reflexión para toda la semana. Les agradezco muchísimo su presencia, su paciencia, y nos vemos la siguiente semana para continuar con la introducción. Muchas gracias.